Muy bien, feliz sábado, querida familia de Ogden. Dios les bendiga. Me da gusto volver a estar con ustedes una vez más aquí este sábado de mañana, y quisiera primero, antes que nada, generalmente me gusta hacerlo, es darle la bienvenida personalmente como pastor, cuerpo pastoral, aquí a todos los que están con nosotros en esta mañana. Puede ser que nos estás visitando por primera vez, segunda, tercera, no importa. Lo que queremos que sepas es que estás en casa, y todos estamos felices de que tú puedas acompañarnos en esta mañana, y esperamos que tu experiencia con nosotros pueda ser una experiencia hermosa, y queremos dejar de saber que en este lugar aquí nosotros queremos reflejar el amor de nuestro Rey Cristo Jesús. Así que sean muy bienvenidos todos. Estamos agradecidos que estén aquí. Al mismo tiempo estoy personalmente agradecido con ustedes por las oraciones que han tenido con su servidor, y especialmente por mi familia, mi padre, a saber de que hace 2 semanas mi abuelita pasó al descanso en el Señor. Siempre queda un vacío. Nosotros como seres humanos no fuimos creados para morir, no fuimos creados para eso, pero yo creo que esa es una de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. Número uno es que tenemos a un Dios que venció a la muerte. Número uno. Y número dos, que Dios nos ha hecho parte de una familia en donde podemos orar los unos por los otros, y así animarnos en esa esperanza de que los que mueren realmente, dice Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad?, están durmiendo, y los que duermen en Cristo resucitarán primero. Así que esa esperanza es muy hermosa, que como familia la podamos compartir, y sus oraciones realmente las hemos apreciado, querida familia. Mis padres, mis papás específicamente, les mandan el agradecimiento. Yo sí les mencioné que estaban orando aquí desde Utah, por eso todos mis primos y gente, mis familiares viven ahí en el área de San Francisco, Sacramento, donde somos, pero les dije que en Utah hay un pueblito por ahí que está orando por ellos también, así que están muy agradecidos ellos por eso. Pero querida familia, hay mucho sufrimiento en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? ¿No creen que es así? Hay muchas cosas negativas, el dolor, incluso el cristiano no es inmune al sufrimiento, a las pruebas que nos llegan en nuestra vida. Y el cristiano vive por temporadas. De paso, la vida cristiana no es un evento. La vida cristiana es como un maratón. Es un camino que uno lleva. No es que en el momento funciona, ya soy cristiano y ya se acabó todo. No. Es un camino. Y a través de ese camino, a través de ese trayecto, hay temporadas. Y a veces vienen temporadas difíciles, vienen temporadas de tormentas, vienen temporadas de sequías, vienen temporadas en donde la esperanza es muy difícil de agarrar o de abrazarla. Pero la promesa que nosotros tenemos en la palabra de Dios es que a través de todas esas temporadas, la promesa es que Dios está con nosotros. Yo creo que el mundo necesita saber eso. Vivimos en un mundo, querida familia, donde hay una necesidad tan grande, y Dios ha dejado un agente especial para que esa necesidad pueda ser llenada por el Espíritu Santo, para que ese agente vaya y ayude a que esa necesidad se llene, que el mundo que tiene esa necesidad pueda ser llenado. Adivinen quién es esa gente que Dios ha dejado aquí en la tierra. Es la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Quiero que usemos la imaginación un poquito. Ya pasaron varios años de que Jesús ascendió al cielo. Jesús asciende, el Espíritu Santo desciende, la iglesia aprende, pero entonces empieza a causar una revolución, empieza a transformar la cultura, empieza a revolucionar la mentalidad del mundo, tanto que el mundo es conmovido para bien. De repente viene la persecución,
Y el cristianismo que se había fundado y había empezado en Jerusalén, ahora es dispersado, ahora se extiende. Familias y mejores amigos tienen que ser separados. Algunos agarran para un lado, otros agarran por otro, porque ya no es muy seguro vivir en Jerusalén. Básicamente todo Jerusalén ya sabe acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y se expanden los cristianos. Pasan años y ahora iglesias ya no solo están en Jerusalén. No, ahora las iglesias se empiezan a mover en diferentes partes del mundo. Ahora, cuando me refiero a iglesias, no me refiero al edificio. ¿Me refiero a qué? Al grupo de personas. En la Biblia, la iglesia es el grupo de personas. La iglesia entonces se empieza a poner en diferentes partes porque está siendo perseguida en Jerusalén. Pero de repente ahora no solo es perseguida en Jerusalén, ahora la nación romana empieza a perseguirlos en donde se encuentran. Pero aún así la iglesia empieza a florecer en diferentes partes. En lugares más paganos se establecen iglesias donde predican las buenas nuevas y donde empiezan a transformar y a revolucionar la cultura y la mentalidad mundana. Pasan varios años ya desde que Jesús se fue, desde que la iglesia fue fundada. Tantos años pasan que ahora solamente queda un solo personaje, que es el que estuvo siguiendo a Jesús, y ese personaje se le llama el discípulo amado. Es el único que queda. A la edad que él empezó a seguir a Jesús, él tenía aproximadamente 16, 17 años. Pero a esta edad ahorita, a este tiempo, ya después de varios años, él ya está en sus, por aproximadamente tal vez 80s, 90s, a punto de fallecer, y está preso en una isla que se llama Patmos. La iglesia está en diferentes partes del mundo ahora, del mundo conocido. Diferentes creencias, diferentes cosas. Y ahora Jesús se le presenta al único que queda vivo, que estuvo con él antes de que él muera, y le dice: te voy a revelar y te voy a mostrar lo mucho que amo a la iglesia, pero quiero que tú les recuerdes cuál es la visión que yo tengo para ella. Nosotros como seres humanos, querida familia, incluso como cristianos, o como fue en el tiempo de Juan, estoy hablando de Juan, el discípulo amado, siempre tenemos una idea de qué es lo que debería ser la iglesia. La iglesia debería ser así, la iglesia funciona para esto, la iglesia debería hacer esto, la iglesia podría hacer esto. Tenemos, nuestra mente desarrolla, porque somos humanos y Dios nos ha creado así, pensar qué es lo ideal o cómo debería ser la iglesia. Lo importante aquí es notar que Jesús estuvo 3 años con 12 personajes para que él, Jesús, les mostrase a ellos cuál era su visión de lo que la iglesia debería ser aquí en la tierra. Varios años después que Jesús ya ascendió, aunque dejó el Espíritu Santo, ahora Jesús se le presenta a Juan. Juan está feliz de ver a Jesús, tiene varios años de no verlo. Imagínate, de los 16 años, ya tiene 80 años, no veía a Jesús y ahora lo ve, se le presenta. Por eso el libro de Apocalipsis es hermoso, es la revelación de Jesús. Juan está feliz. Y el capítulo 2 empieza Jesús hablándole a Juan, diciéndole: esto es lo que yo tengo que decirle a la iglesia ahorita. Desde que inició y que me fui, que ascendí en el libro de Hechos. ¿Sí recuerdan el libro de Hechos? Que ascendió Jesús hasta ahorita, en el libro que estamos hablando, aproximadamente el año 90 después de Cristo. Jesús se le presenta y dice: en este tramo han pasado muchas cosas, persecución, ha pasado predicación, evangelismo, pero yo quiero decirte cuál es mi visión de la iglesia y quiero que tú se lo digas a la iglesia. Y entonces Juan empieza a escribir lo que nosotros entendemos. Hablamos un poco de eso en la lección el trimestre pasado. 7 mensajes a la iglesia, no son cartas, son 7 mensajes. Yo quiero ver el primer mensaje rapidito en los pocos minutos que nos quedan. Vamos a ver cuál es el primer mensaje que Dios le da a Juan para que le revele y se lo diga a la iglesia. Juan, vamos a ir ahora entonces a Apocalipsis, capítulo 2. Y quiero que leas conmigo, por favor, querida familia. Esto es hermoso lo que vamos a leer, lo que vamos a ver.
Juan capítulo 2, son unos cuantos versículos, pero quiero que lo leamos juntos. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahorita lo que estamos viendo aquí es que Jesús le está dando, de paso, los que tienen sus Biblias, si tu Biblia ahorita está en letras rojitas, te darás cuenta que eso implica que ¿quién está hablando aquí? Jesús. Este es Jesús el que está hablando. Le está diciendo a Juan, mira, el primer mensaje a la primera iglesia yo creo que tiene que ser fundamental, porque es el primero, es lo que está iniciando. Ahora dice Jesús, dile a la iglesia de Éfeso que tiene cosas muy buenas. De paso, querida familia, Dios es hermoso, Dios es bueno. Dios siempre va a buscar y encontrar primero algo positivo en nuestra vida. Cuando nosotros como seres humanos siempre estamos viendo lo negativo, Dios viene y ve algo positivo. ¿No es así? ¿No creen que es correcto? Nosotros vemos que esto está mal, que esto está mal, esto no está correcto, esto está mal, pero Dios en medio de la negatividad ve algo positivo, ve algo bueno. Y por eso quiero decir en esta mañana, si tú has venido aquí pensando que solamente hay cosas negativas en tu vida, aún en medio de tu situación, yo quiero decirte que Dios ve algo positivo en ti. Dios ve algo bueno. Dios ve algo hermoso. Y generalmente esperamos de que Jesús viniera y se le presentase a Juan y dijera, todo está mal de la iglesia, todo está mal. No, hay mucho positivo, incluso en tu vida. Pero ahora sucede algo. Tenemos que comparar lo bueno que le dice Jesús acerca de la iglesia de Éfeso con lo negativo, porque hay algo negativo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. La pregunta es, ¿qué tan importante es eso negativo que Jesús le dice? Versículo 4, lee conmigo, no se me pierdan por favor. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿el qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Fíjate, si yo empezara a describir la iglesia de Éfeso en estos momentos, pongámonos a pensar, ¿correcto? Pongámonos a pensar. Esta es una iglesia que sabe de doctrina. ¿Es algo bueno? Sí, sabe de doctrina. ¿Por qué digo que sabe doctrina? Miren lo que dice, versículo 2, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Esta es una iglesia que también trabaja. Una iglesia que también hasta cierto punto está activa. ¿O no es lo que le está diciendo Jesús? Sí, trabajas arduamente. No puedes soportar a los malos. ¿Tiene buenos sentimientos? Sí. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. En otras palabras, esta iglesia de Éfeso está tan adoctrinada, tan bien capacitada teológicamente, que cuando se acerca a alguien que dice algo en cuanto al sábado o cuando dice algo en cuanto a la inmortalidad del alma, la iglesia rápidamente dice, no, eso está mal, eso no está correcto. Y Jesús le está diciendo, ustedes hacen eso. Muy bien. Eso es bueno de la iglesia. Y hoy en día eso pareciera como que fuera una iglesia buena. Lastimosamente encontramos que hay algo aquí que cambia el aspecto de lo que se define una iglesia. Porque muchas veces pensamos que una iglesia es iglesia cuando está endoctrinada o cuando sabe decir eso es falso y eso es correcto. Aunque eso es bueno. Mira lo que le dice el rey ahora a la iglesia de Éfeso, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Ok, bueno, entonces, ok, la iglesia de Éfeso le echó ganas en la doctrina, sabe de la Biblia, estudia, conoce, sabe de las profecías, sabe todo eso, está activa, hacen cositas aquí de vez en cuando, muy bien, están, pero ha dejado su primer amor. Bueno, está bien, un pequeño detallito, pero no hay bronca, no hay problema. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es para Jesús el hecho de que ellos han dejado su primer amor? ¿Será algo nada más pequeñito? ¿Será un asunto nada más, bueno, pues saben de teología, han dejado su primer amor, pero échale ganas a ver si de repente ahí encuentras otra vez lo que es el amor? De paso, la palabra que se está usando aquí es ágape. Has dejado tu primer ágape, has dejado las obras de amor, de un amor genuino. Vamos a ver qué tan importantes son para Jesús ese amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sí qué? ¿Qué significa? O sea, Jesús le dice, has dejado tu primer amor, pero arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Si no haces eso, ¿qué va a hacer Jesús? Aquí dice, específicamente, ¿va a mover el qué? ¿Qué es el candelero? ¿Qué es? Luz, Espíritu Santo. Bueno, gracias a Dios, en este caso, Apocalipsis nos dice exactamente qué es el candelero. El capítulo anterior. Ve conmigo, o si estás ahí en el capítulo 2, arribita, ahí está nada más el versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Esto es importantísimo, querida familia. En el nombre de Jesús, mira lo que dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las ¿qué? ¿Qué son los candeleros? Según Apocalipsis, las iglesias. ¿Cuántas iglesias se le lleva el mensaje aquí? ¿Cuántas? Si tú las cuentas, ¿cuántas son? 7. Y la número 1 es ¿cuál? La de Éfeso. No hay ninguna otra iglesia en donde se le amenaza que se le va a quitar su candelero más que la iglesia de Éfeso. ¿Qué tan importante es para Dios o para Jesús que su iglesia muestre amor? ¿Sabes qué tan importante es? Cuando la iglesia aquí en Éfeso se volvió muy académicamente, teológicamente y doctrinalmente apta, capacitada, dejó el amor a un lado. Y ahora Jesús le está diciendo, en otras palabras, por si todavía no lo hemos agarrado, has dejado tu primer amor, por eso voy a quitar tu candelero si no te arrepientes. En otras palabras, no estás funcionando como iglesia si no tienes amor. Vuelvo a repetir, si en tu iglesia, Éfeso, la iglesia de Éfeso, no existe el amor tanto hacia Dios como hacia el prójimo, dejas de ser iglesia. En otras palabras, te conviertes en un grupo de personas informadas acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Pero Jesús le dice, tu primer amor lo has dejado. No se exhibe un amor genuino entre hermanos y entre tu comunidad. Voy a tener que quitar tu función como iglesia. Miren, mi abuelita, como les digo, ya descansa en el Señor, ella aceptó al Señor, esperamos en la resurrección, pero de todas formas ella dejan un vacío. Yo creo que una de las cosas que mi abuelita dejó es pues a todos los primos, todos sus nietos y tataranietos que tuvo,
tuvo un tatara también todavía. Era su arroz. El arroz. Vamos a extrañar de mi abuelita el arroz. Vamos a extrañar el pollo encebollado. Para los vegetarianos, pues el gluten encebollado, ¿verdad? Pero el pollo encebollado de mi abuelita, delicioso. Pues las pupusas pero aparte de la comida, algo que mi abuelita era, y no es porque ya descanse en paz, pero es la verdad, era hospitalaria. Mi esposa, incluso que la conoció, llegaba y le encantaba, porque mi esposa siendo mexicana, pero le encanta el pan salvadoreño, ¿verdad? Entonces llegaba y mi abuelita siempre, venga Nata, va a comer pan con su cafecito, siempre hospitalaria. No nos podíamos ir si no comíamos, si no agarramos el panecito, si no nos cocinaba. Pero encima de eso, mi abuelita tenía un sentido de humor por los cielos, que yo le doy gracias a Dios por eso. No había momento que no nos reíamos. No había momento que no la pasábamos bien cuando estábamos con ella, y nos contaba sus historias de cuando ella estaba joven y todo eso. Wow, eso nos hacía reír, nos encantaba. Mi esposa se reía a carcajadas, todos los primos. Mi abuelita ahora no está y se siente el vacío. Cuando nosotros cruzamos el Bay Bridge en San Francisco, donde somos, al pasar ese Bay Bridge, yo ya sentía que estaba ese vacío en donde voy a extrañar. Decía, estoy pasando este Bay Bridge por primera vez y mi abuelita no está allá. Voy a extrañar que era hospitalaria, que nos hacía reír. Voy a extrañar lo que ella es. Ahora hasta esta pregunta. Si la iglesia, cada miembro de la iglesia, si toda la iglesia dejara de desaparecer en un 2x3, la ciudad de Ogden, ¿qué extrañaría? ¿Qué dirían? Si la iglesia de Éfeso, lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso es, yo te voy a remover, pero ¿sabes qué? Mucha gente en la ciudad de Éfeso ni sabían que existían. Mucha gente en la ciudad de Éfeso los conocían nada más como la gente que sabía de la Biblia, pero nunca establecieron un amor por la comunidad. Entonces Jesús dice, su función como iglesia la quito. La pregunta que se hacen siempre los misiólogos cuando hablan de la misiología, siempre le preguntan a la iglesia, si tu iglesia si el edificio llegase a quemar y la iglesia se tuviera que mover a otro lado, la comunidad, ¿qué extrañaría? ¿Qué dijera la comunidad? No, pues extrañamos, cómo nos duele que esa iglesia se ha ido de esta ciudad. Cómo hacían aquí cosas, cómo exhibían el amor de Dios, cómo se hacían aquí cosas revolucionarias. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús se fue, Jesús le dice, has perdido tu primer amor, por lo cuanto regresa a las primeras obras, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque aunque tenían la capacidad de discernir lo que era doctrinalmente correcto e incorrecto, lo que era la esencia o lo que define a una iglesia es que mostremos el amor de Cristo Jesús. Y ahora Jesús le dice a la iglesia, y créemelo, no se lo dice de una forma enojada, no se lo dice de una forma como castigando, se lo dice de una forma haciéndole un llamado. Y hay 3 cosas que Jesús dice aquí. Le dice que hagan 3 acciones. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las cosas que hacías al principio. Número 1, recuérdate. Si ustedes leen ahí, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. La palabra recordar en el griego no significa, ok, me acuerdo y ya me acordé. No, es más, la palabra recuerda en el griego significa tener en mente constantemente. ¿Puedo repetir eso? En el griego la palabra recordar no significa, bueno, ¿te acuerdas de aquella vez? Ah, sí, me acuerdo. Ok, sigamos haciendo otra cosa. No, en la Biblia, en el griego, la palabra recordar significa que lo estás teniendo en mente todo el tiempo.
Constantemente estás pensando de dónde has caído. Lo que Dios le está diciendo, o lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso es: recuerda constantemente que el propósito de la iglesia en esta tierra es que ame así como Jesús amado. Constantemente. Número 2, le dice ahora: arrepiéntete. Wow, mira, cuando nosotros vamos a arrepentirse, lo pensamos un poco fuerte, ¿no? Arrepiéntete o te voy a destruir. No lo está haciendo de esa forma. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han perdido, han ido en el camino y de repente saben que tienen que regresarse, pero no hay retornos como hasta 1, 2, 3 millas? ¿Cuántos le ha pasado eso? ¿Cómo frustra eso, no? Frustra. Me perdí, no, pues voy a dar la... Y no hay salida, y no hay salida, y no hay... Híjole, y el retorno está hasta allá 2, 3, 4 millas. Y seguimos, y estoy gastando y más si te ha agarrado la tarde, pues no, es feo, es frustrante. La palabra arrepentirse en la Biblia, ¿sabes lo que literalmente significa la palabra arrepentirse? La palabra, si la definimos literalmente, significa darse la vuelta. La palabra arrepentirse en el griego, en la Biblia, significa, ¿qué dije? Darse la vuelta. En otras palabras, vas hacia un camino, pero cuando te arrepientes, ya no sigues. Ahora, ¿qué haces? Vas hacia otro. Cuando tú vas en ese camino y digo, no hay retorno, man, qué frustración. ¿Sabes cuál es la mentira más grande de Satanás en la vida de un cristiano? Es que tú no puedes cambiar. Es que la situación o el camino que llevas no puedes regresarlo. Que las críticas, lo que la gente dice, lo que otros te han hecho, que no tienes opción. Esa es la mentira más grande de Satanás. La vergüenza, la culpabilidad. Y Satanás le dice, no hay vuelta atrás, tienes que seguir, así es nada más. Sigue por este camino. Cuando Jesús aquí le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, ¿sabes lo que yo me imagino? Yo me imagino que yo voy en ese camino incorrecto, triste, de culpa, de vergüenza. Yo me imagino a Jesús haciendo un montón de retornos a cada ratito que voy. Dice, hijito, aquí puedes darte. No, yo sigo, ok, aquí hay otro camino. No, y sigue haciendo muchos retornos. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptar y decir, voy a retornar. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, cuando le dice arrepentirte, no te está enojando, no le está diciendo, man, I'm making so many U-turns for you. Te estoy dando tantas oportunidades para que regreses. El camino que llevas no es el que puedes llevar, es el que se dirige hacia mí. Y yo te quiero dar vida en abundancia. Yo te quiero mostrar el amor. Yo te quiero mostrar lo mucho que te amo. Lo interesante es que aquí Jesús le está hablando a la iglesia. Porque la iglesia se dirige en un camino, pero Jesús le dice no es, y hace retornos, hace como que le mueve ahí o construye algo, no sé, y dice, date la vuelta y ahora dirígete hasta acá. Y es la tercera parte a la hora que la iglesia le dice, y haz las primeras obras. Y con esto quiero terminar. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuál es ese primer amor? Porque hablamos de primer amor. Dejaste tu primer amor. ¿Y a qué se refiere al primer amor? Quiero decirles que cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, la primera iglesia cuando inició, que Jesús asciende, nosotros generalmente vamos a ¿cuál libro para leer de eso? Hechos. Al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos nosotros vemos a una iglesia revolucionaria, como lo mencioné al principio, mostrando, adivinen qué, amor. Amor por Dios se refleja en amor por la humanidad. ¿Tú crees en eso? Amén. Vuelvo a repetir, amor hacia Dios se refleja en amor hacia ¿quién? Hacia la humanidad. Y la humanidad incluye mi hermano y hermana en Cristo y la gente de la comunidad. El mundo en el que estoy viviendo. Por eso yo oro en el primero Dios. Si tú antes lo usabas, yo antes lo usaba ese dicho que dice, tú ve a la iglesia y no te fijes en nadie, fíjate nada más en Jesús. No. Eso no es el propósito. Es lo que la iglesia de Éfeso hacía. No te fijes. Y si estás mal doctrinalmente, ahí te van a corregir y te van a decir que está mal. No. Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso, has dejado el amor. No se trata nada más de que conozcas de la Biblia. Se trata de que estés enamorado de mí y que tú ames a tu prójimo.
¿Cómo entonces nosotros podemos rezar a las primeras obras? Señor, ¿cuáles son esas primeras obras? Quiero decirte que una iglesia enamorada de Jesús, regresando a sus primeras obras, es una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que regresa a las primeras obras es una iglesia donde se perdonan los unos a los otros. Una iglesia que está enamorada de Jesús es una iglesia en donde oran fervientemente los unos por los otros, cargan las cargas los unos a los otros. Una iglesia que vuelve a las primeras obras es una iglesia que cuida de las viudas, se encarga de los huérfanos, ayuda a los pobres, hace y transforma su comunidad. Una iglesia enamorada es en donde cada miembro de ella está activo, amando a Jesús y amando a su prójimo, pero se ve en acción, se ve en obras. No solo se trata de conocer, se trata de amar. Se trata de amar. El mundo necesita iglesias, querida familia, que lo transformen por medio del amor. Y el amor en acción. A través de la historia de la iglesia, doy gloria a Dios que Él dejó esto, porque la iglesia universal eventualmente encerró a la iglesia dentro de 4 paredes. No habían 4 paredes antes. ¿Sabían eso? Que en el libro de Hechos no estaban dentro de un templo. Es más, Jesús le dijo a la iglesia: este templo, ¿qué va a pasar con ese templo? Cuando está hablando del templo de Jerusalén, será destruido. Pregunta, ¿fue destruido? Sí. Puedes ir a cualquier libro de historia y dice que fue destruido. Después, ¿cuándo se volvió a levantar otro templo? Ya no. Ya no hay. Porque Jesús dijo que donde habían 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él estaría. Ahí estaría su amor. Quiere decir que un grupo de personas, ahora no definidas por un edificio, sino definidas por el amor, impulsadas por el amor, dirigidas por el amor, retornando hacia el amor, viviendo el amor hacia su comunidad, y entre ellos transformarían el mundo en el que viven. El Señor nos llama a ser tal iglesia. Yo doy gloria a Dios por eso, hermanos, porque yo sé y estoy seguro, ni siquiera sé exactamente cómo, pero sé que es la promesa de Dios, que si la iglesia se pone en sus manos, va a transformar a su comunidad. Y esta iglesia, querida familia, va a transformar este lugar. No es para que conozcan que somos, mire, para que conozcan de la iglesia adventista. Yo creo que antes de conocer a la iglesia, que conozca a la gente de la iglesia adventista, deberíamos nosotros conocerlos a ellos. Estamos tan preocupados en que conozcan la organización y Jesús, su ministerio. ¿Cuánto tiempo ustedes, pónganle el porcentaje de la vida de Jesús? 100% de la vida de Jesús. De ese porcentaje, ¿cuánto porcentaje creen que usted la pasó dentro de una sinagoga en comparación con afuera? Pues se los voy a decir, aproximadamente un 10 a 15% se la pasó en una sinagoga, y el 90-85% se la pasó sanando, atendiendo a las viudas, atendiendo a todos los necesitados, haciendo y viviendo el amor. Y sus 12 discípulos, cuando Jesús asciende, ahora van y hacen lo mismo. Tan ocupados estaban que entonces dice: tenemos que hacer los diáconos. ¿Y los diáconos para qué eran? No eran necesariamente para dar la bienvenida, eso es bueno, es parte de, pero los diáconos fueron establecidos para ayudar a los huérfanos, para atender a las viudas. La iglesia fue establecida para amar, querida familia, para amar incondicionalmente. Y yo sé que el Señor va a hacer eso en este lugar. Lo único que tenemos que hacer, como vimos, es arrepentirnos. Y arrepentirnos, digo, oh, está mal. No. Gloria a Dios el conocimiento que tenemos. Gloria a Dios del esfuerzo. Dice Dios que Él ha visto tu esfuerzo. Él ha visto todo lo que has hecho. Y Él se alegra de eso. Pero lo que te dice es: acuérdate, hijito, que lo primordial es el amor. Arrepiéntete.
arrepiéntete, regresemos a ser esa luz para que nuestro candelabro no sea removido, sino que sea un candelabro que dé tanta luz que la oscuridad no la pueda apagar aquí en este lugar. Yo quiero llamarte para que seamos esa iglesia. Vamos a orar a continuación, pero esto tiene que ser algo juntos, querida familia. Esto no es solo, este no es trabajo del pastor, no es trabajo de todos nosotros. De amarnos, aprender a enamorarnos. Dios va a regresar y va a regresar por una iglesia enamorada. ¿Ustedes lo creen así? Amén. Si Jesús compara a la iglesia con una novia, es porque tiene que estar enamorada. Y el amor hacia Él se refleja en el amor hacia nosotros y hacia nuestra comunidad. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Y en tu corazón, si tú gustas, querida familia, recuerda la promesa de esta misma iglesia. El versículo 7 nos leyó nuestra hermana, la lectura bíblica. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esta es la iglesia de Éfeso específicamente. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que Jesús le está diciendo aquí es que no es necesariamente el conocimiento que tengan y decir, ese es falso apóstol, ese es falso. Eso es necesario, es importante. Pero el vencer aquí significa el tener el amor de Jesús, mostrarlo, vivirlo aquí y en nuestra comunidad. Oremos. Señor, rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien le tiran sus coronas, al que es digno. Escuchamos tu mensaje precioso cuando tú nos vienes y nos dices que recordemos continuamente de dónde hemos caído. Perdónanos, Señor, pero al mismo tiempo yo sé que tu misericordia, tu gracia es suficiente para alcanzarnos. Y yo sé que ya esta iglesia ha estado haciendo cosas grandes, Padre. Ya lo ha hecho. Pero ruego por las cosas más grandes que vienen todavía, Señor, al ponernos en las manos del Espíritu Santo, Padre. Tómanos como tuyos. Ahorita estoy pidiendo por gente que tal vez está aquí pasando por una situación difícil. Tal vez van por un camino de vergüenza, de culpabilidad. Sienten que no son dignos. Yo quiero que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo venga y les recuerde, Señor, que tú moriste por ellos, Padre. Y que no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda separarnos del amor de Jesús. Y que ellos sepan, Señor, que son valiosos, que tú tienes un propósito para ellos dentro de esta iglesia, Señor, para cumplir la misión que tú nos has dejado. Queremos ser esa iglesia, queremos ser ese candelabro que en esta oscuridad alumbre para darle esperanza al mundo, para darle consuelo. Enséñanos, Padre, a todos, enséñanos, guíanos. Ayúdanos a dar esa vuelta y a ir por el camino que nos dirige hacia Jesús. Y ayúdanos no solo a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. Guía pues a cada persona aquí presente. Dale el gozo de tu salvación, la seguridad a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Llévanos con bien. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.